Buenas noches, soy Tomás Guevara Calderón, y este es el canal Reescribiendo la Realidad. Suscríbete ahora para estar informado de los cambios que estamos viviendo. En el episodio número 126 de hoy, que es una continuación del episodio 125, voy a tocar un tema muy interesante, las reglas de la religión. La religión hebrea, también conocida como judaísmo, tiene un sistema integral de reglas y pautas llamado halajá. Estas leyes dictan cómo los judíos deben vivir sus vidas y cubren varios aspectos, incluidos los rituales diarios y el comportamiento ético. Permítanme proporcionarles más detalles sobre esto. La base del judaísmo es la Torá, que consta de los primeros 5 libros de la Biblia hebrea, a veces denominados los 5 libros de Moisés. El término Torá significa instrucción o enseñanza. Se creía que había sido dada por Dios a Moisés en el monte Sinaí. La Torá contiene instrucciones, directivas, estatutos, leyes y reglas. La mayoría de ellas están dirigidas a los israelitas, mientras que otras se aplican a toda la humanidad. Torá escrita y Torá oral. Las palabras de la Torá constituyen lo que se conoce como la Torá escrita. Sin embargo, surgieron enseñanzas basadas en la Torá o conectadas con ella, pero no declaradas explícitamente en el texto. Este cuerpo de enseñanza se llama la Torá oral, y las fuentes rabínicas afirman que también fue revelada en el Sinaí. La halajá comienza con esta Torá oral. Algunas leyes de la Torá requerían procedimientos para su observancia que no eran explícitos. Los antiguos rabinos desarrollaron un sistema de principios hermenéuticos para interpretar las palabras de la Torá escrita. A medida que aumentaban las enseñanzas rabínicas, se comprometieron a escribir para evitar el olvido. Este proceso de desarrollar, interpretar, modificar y promulgar reglas de conducta es la forma en que evoluciona la halajá. Principios básicos. Si bien existen numerosas leyes dentro de la halajá, algunos principios fundamentales incluyen: no adorar a otro Dios sino al único Dios verdadero. Evitar hacer imágenes para el culto. Respetar el nombre de Dios. Observar el día de reposo, sábado, y santificarlo. Honrar y respetar a los padres. No cometer asesinato ni adulterio. En resumen, la halajá abarca una amplia gama de reglas y pautas que gobiernan la vida judía. Estas leyes se basan en las enseñanzas de la Torá, el Talmud y otros textos judíos, y continúan dando forma a la práctica y la tradición judías hasta el día de hoy. Según la tradición judía, hay 613 mandamientos, también conocidos como mitzvot, en la Biblia hebrea. Estos mandamientos cubren una amplia gama de aspectos de la vida judía, incluyendo el comportamiento ético, las prácticas rituales y la justicia social. Exploremos esto más a fondo. Mandamientos positivos, mitzvot aseh. Estas son acciones que los judíos están obligados a realizar. Se consideran positivas porque prescriben acciones específicas. Algunos ejemplos son: tefilín, el mandamiento de usar tefilín, filacterias, durante las oraciones de la mañana. Mesuzá, el requisito de colocar un mesuzá, un rollo de pergamino con versículos bíblicos, en los postes de las puertas. Sabbat, observar el Sabbat descansando del trabajo y participando en la adoración. Sedaká, dar a la caridad. Amar a Dios,
amar a Dios con todo el corazón, el alma y las fuerzas, Deuteronomio 6:5. Mandamientos negativos, mitzvot lo ta'aseh. Estas son acciones que los judíos tienen prohibido hacer. Se consideran negativos porque prohíben ciertos comportamientos. Algunos ejemplos son: no comer carne de cerdo, la prohibición de consumir carne de cerdo o cualquier otro animal no kosher. No robar, el mandamiento de no robar. No codiciar, evitar la envidia o codiciar lo que pertenece a los demás. No mezclar lana y lino, la prohibición de usar prendas hechas de una mezcla de lana y lino, satnés. Mandamientos rabínicos. Además de los 613 mandamientos bíblicos, también hay mandamientos rabínicos, mitzvot rabbanan, establecidos por los rabinos a lo largo del tiempo. Estos incluyen prácticas como encender velas de Hanukkah, recitar bendiciones sobre la comida y observar Purim. Categorización. Los 613 mandamientos se dividen a su vez en positivos y negativos, así como en plazos y no limitados. Algunos se aplican solo a grupos específicos, por ejemplo, sacerdotes, reyes, agricultores, mientras que otros son universales. Fuentes. La lista de 613 mandamientos se deriva de varias fuentes, incluyendo el Talmud, el Midrash y los comentarios. Las diferentes tradiciones judías pueden variar ligeramente en su enumeración e interpretación de estos mandamientos. En resumen, el concepto de los 613 mandamientos está profundamente arraigado en la tradición judía, y sirven como guía para la vida y la práctica judías. Si bien existe una superposición significativa entre la Biblia hebrea, el Antiguo Testamento y la fe cristiana, la aplicación de los 613 mandamientos, mitzvot, varía entre el judaísmo y el cristianismo. Exploremos esto más a fondo. Puntos en común. Tanto el judaísmo como el cristianismo comparten la Biblia hebrea como parte de sus escrituras sagradas. El Antiguo Testamento es esencialmente la Biblia hebrea, y contiene los mismos textos fundamentales. Muchos de los principios morales y éticos que se encuentran en la Biblia hebrea también se enfatizan en las enseñanzas cristianas. Por ejemplo, los 10 mandamientos, que incluyen varios de los 613 mandamientos, son fundamentales para ambas tradiciones. Diferencias. Derogación de ciertas leyes. Los cristianos creen que, con la venida de Jesucristo, hubo un nuevo pacto que reemplazó algunas de las leyes más antiguas. Jesús enfatizó el amor, la compasión y el perdón. Como resultado, ciertos mandamientos de la Biblia hebrea no son directamente aplicables a los cristianos. Por ejemplo, leyes dietéticas, la prohibición de comer ciertos alimentos, por ejemplo, carne de cerdo, no es seguida estrictamente por la mayoría de los cristianos. Observancia del sábado. Si bien los cristianos observan el domingo como un día de adoración, no es lo mismo que el sábado judío. Circuncisión. Los cristianos no practican la circuncisión como un requisito religioso. Énfasis en el amor y la gracia. El cristianismo pone un fuerte énfasis en el amor, la gracia y el perdón. Jesús resumió los mandamientos en 2, amar a Dios y amar a tu prójimo, Mateo 22:37 al 40. Los cristianos creen que la salvación viene a través de la fe en Jesús en lugar de la estricta adherencia a la ley. Nuevo Testamento.
las enseñanzas de Jesús y los apóstoles en el Nuevo Testamento proporcionan una guía adicional para la vida cristiana. Estas enseñanzas a menudo complementan o modifican los mandamientos del Antiguo Testamento. Marco ético cristiano. Si bien los cristianos no siguen los 613 mandamientos, se adhieren a un marco moral y ético basado en principios bíblicos. Los 10 mandamientos, Éxodo 20, son fundamentales tanto para los judíos como para los cristianos. Estos incluyen mandamientos relacionados con el monoteísmo, honrar a los padres, no robar, no cometer adulterio y no dar falso testimonio. Además, los cristianos siguen las enseñanzas de Jesús, como el Sermón del Monte, Mateo 5 al 7, que enfatiza la humildad, la misericordia y la pacificación. Gracia y libertad. Los cristianos creen que son liberados de la ley, Romanos 6:14, por la gracia de Jesucristo. Esto no significa que desprecien la moralidad, más bien, viven del amor y la gratitud. En resumen, mientras que los 613 mandamientos son específicos del judaísmo, el cristianismo interpreta y aplica los principios bíblicos de manera diferente. Los cristianos se enfocan en el amor, la gracia y las enseñanzas de Jesús, al tiempo que reconocen la continuidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. En efecto, en el pasaje del Evangelio de Mateo que mencionaste, Jesús subraya la importancia del amor a Dios y al prójimo. Exploremos esto más a fondo. El contexto. En Mateo 22, 37-40, Jesús responde a una pregunta planteada por un fariseo que le pregunta sobre el mandamiento más importante de la ley. La respuesta de Jesús es la siguiente, Mateo 22, 37-40. Jesús respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y más grande mandamiento. Y la segunda es semejante, ama a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y los profetas dependen de estos dos mandamientos. Entendiendo el pasaje. Jesús combina dos mandamientos de la Biblia hebrea, Antiguo Testamento. Deuteronomio 6:5, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Levítico 19:18, ama a tu prójimo como a ti mismo. Al vincular estos dos mandamientos, Jesús enfatiza su interconexión. La frase como a ti mismo implica que debemos amar a nuestro prójimo con el mismo cuidado y preocupación que tenemos por nosotros mismos. Somos dioses. La afirmación somos dioses no proviene directamente del pasaje de Mateo, sino que se encuentra en otras partes del Nuevo Testamento. En Juan 10, 34-35, Jesús cita del Salmo 82, 6. Jesús les respondió, ¿no está escrito en vuestra ley, he dicho que sois dioses? Si los llamó dioses, a quienes vino la palabra de Dios, y la Escritura no puede ser dejada de lado, ¿qué hay de aquel a quien el Padre apartó como suyo y envió al mundo? ¿Por qué, pues, me acusáis de blasfemia porque dije, yo soy el Hijo de Dios? Interpretación. La frase vosotros sois dioses en el Salmo 82, 6 se refiere a los jueces o gobernantes humanos que ejercen autoridad en nombre de Dios. Jesús usa esta referencia para enfatizar su propia identidad divina como el Hijo de Dios. Cuando Jesús dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, está enfatizando la importancia del amor propio y la compasión por los demás.
No significa que debamos amarnos a nosotros mismos de una manera egoísta o egoísta. En cambio, nos anima a reconocer nuestro propio valor y bienestar y a extender el mismo cuidado y amor a los demás. He aquí una nota personal. Esta es la interpretación general dada por la Iglesia, para mantener el poder sobre nosotros, pero el hecho es que no somos diferentes a Jesús. Aplicación. Amar a Dios implica devoción, adoración y obediencia. Amar a nuestro prójimo implica empatía, bondad y altruismo. Al amar tanto a Dios como a nuestro prójimo, cumplimos la esencia de la ley y de los profetas. En resumen, supuestamente las enseñanzas de Jesús nos anima a amar a Dios de todo corazón y a tratar a los demás con el mismo amor y consideración que tenemos por nosotros mismos. Es un llamado al altruismo, la compasión y la interconexión. Sin embargo, como viene indicado, todas estas reglas son interpretaciones posteriores de personas contratadas por el Imperio Romano para ensamblar la Biblia y que se incluyeron en la misma. No te pierdas el próximo episodio sobre la naturaleza de la Biblia, cómo fue ensamblada por el Imperio Romano, te dejará boquiabierto. No olvides suscribirte a este canal.